Hola, bienvenidos a Seúl Radio. Mi nombre es Hernani y la invitada de hoy es Ariana Harwicz, una de las escritoras argentinas más interesantes del momento. Desde un pueblo de Francia, en el medio del campo, donde vive hace más de 15 años, armó una obra que es única, que no se parece a nada. La invité porque me gustan sus libros, tiene uno recién salido que se llama Perder el Juicio, muy bueno, pero también por cómo se para frente a la política y a las ideas dominantes del progresismo, sobre todo en la cultura. Charlamos casi una hora, espero que te guste. Ariana Harwicz, bienvenida a Seúl Radio. Bueno, gracias por invitarme. ¿Por qué escribís village, o no sé cómo se dice, en lugar de pueblo o pueblito? Está buena la pregunta y es lindo empezar ahí, empezar como por los márgenes o por algo supuestamente de detalle, ¿no? Es una palabra muy fetiche que se usa en lo habitual, en el cotidiano, en el día a día, muchísimo, porque allá en Francia digo, ¿no? ¿De dónde sos? ¿De qué village sos? ¿En qué village vive tu ex marido? ¿En qué village? ¿Por qué village pasás para ir al colegio? Entonces en lo habitual, en lo cotidiano está inscripta esa palabra, la repito mucho. Y no encuentro, sobre todo la respuesta es, no encuentro un equivalente. Traducir no es encontrar equivalentes, pero sí, es un poco un juego de equivalencias en el mercado de las palabras. Y digo, aldea. Me suena a la aldea de los pitufos. No sé, aldea me suena muy de cuento. Y digo, sí, por supuesto, pueblo, ¿no? Pero no tampoco es. Pero no es. Es más chiquito, tiene menos connotación. Entonces no encuentro una connotación, algo que suene parecido. Aparte, algo que a mí me sorprende manejando por la campiña francesa, no sé cómo se dice, es que están muy seguidos los villages. Están muy cerquita unos de otros, ¿no? Uno acostumbrado a la provincia de Buenos Aires, por ahí, que por ahí está 30 kilómetros sin ver nada. Entonces es distinto. Pero te preguntaba por la elección de la argentinidad de tu estilo. A veces hay giros muy argentinos y a veces decís village o decís autorruta. Eso, hay una decisión, ¿cuán consciente es tu lenguaje o tu argentinidad de tu estilo? Sí, es absolutamente eso. Podría hablar horas de esto, sé que es. No es que cierro los ojos porque podría hablar horas porque es uno de los temas que más me fascina cuando doy charlas, conferencias o encuentros literarios, siempre hay alguna traductora y para mí es lo más lindo del mundo hablar con las traductoras porque hablamos de estos temas, para mí son como... las dos cosas a la vez, como que mi escritura es realmente un entramado, así una cosa entre las palabras francesas y las argentinas, las nuestras. Entonces siempre navego aguas en donde binacionales. Siempre me acuerdo de ahí en Turquía, creo que es mar Bósforo, bueno, que está Asia y Europa y lo vas navegando y vos mirás y yo digo, la escritura para mí es eso. Hay palabras profundamente argentinas, ¿no? Giros, la violencia, cierta retórica argentina cuando digo matate amor, matate, o sea, eso no está en otras culturas, esa especie de... Y a la vez está lo francés, la bandera francesa en la lengua, todo el tiempo. A mí me autorruta, como yo también, estoy todo el tiempo con el auto en la autopista, la autoroute es... Sí. Entonces a veces negocio conmigo misma y trato de que estén las dos lenguas presentes, ¿no? Porque me acuerdo que en algún momento se criticaba, hay que ver quién, a los autores argentinos que tenían éxito en varios países, que iban hibridizando su lenguaje, como... ¿viste? Tenés éxito en España, entonces empezás a decir palabras que se entienden en España y no en Argentina, pero no es, obviamente eso no te importa. Me vas viendo, soy un poco a veces enfática, me vas viendo, no puedo evitar la cabeza haciendo no. Eso me siento muy lejos de esa estética y de esa decisión como autor. Es una decisión política. Me siento muy lejos de esa especie que también hay libros buenos, pero esos libros que hacen, ¿no? Spanglish, todos esos libros que juegan con esas, con las 2, 3 lenguas, que hacen algo de su libro, un producto o un objeto cosmopolita. Detesto el cosmopolitismo, el universalismo en el sentido de que te venden la idea de eso, de lo mainstream cosmopolita, de cuantas más lenguas, más aeropuertos, más vendible, más traducible. No, me gusta que la lengua de mis novelas sea una lengua, entre comillas, difícil, ardua, complicada de traducir. Y es profundamente argentina. Lo que pasa es que mi escritura es una escritura de extranjería, entonces está la presencia de lo francés, pero desde el punto de vista de la extranjería. A mí me gusta porque... digo, siempre son narradoras un poco aisladas del mundo o en su pequeño mundo, trasplantadas, etcétera, y
Y el lenguaje también es así, es como muy propio. Digo, Matate Amor lo leí hace mucho, pero ahora que leí Perder el Juicio, es el idioma de ella también. Es como que ella solamente, hay una sola persona que habla así. Eso. Diciendo autorruta, diciendo village y diciendo fresa en vez de frutilla. No sé si tampoco fue una decisión, pero entonces eso está bien también, como que la refleja a la narradora. Sí, no es que me guste tu elogio, si tuvieras algo que lo tendrás para criticarme o decir que como lector que no te gusta, está perfecto también. Pero de verdad que hay una honestidad, o sea, lo digo yo y poco creíble, en una honestidad en la palabra fresa. Hay una honestidad literaria, intelectual en la palabra autorruta. No hay una pretensión ni de ser más traducible, ni de hacerme la que vivo afuera. No hay un fetichismo con esos autores que de repente dicen y se olvidan cómo hablar en español, o que meten palabras en inglés porque queda chic, porque queda cool, porque es una extranjería for export. Todo eso yo lo detesto, y lo detesto para la literatura. No, si dice fresa es porque no puede decir frutilla, y porque mis hijos dicen fresa, y porque los personajes que ella secuestra, que son los hijos de ella, dicen fresa porque el padre dice fraise. Claro. Pero hay una lógica que vos decís, es la lengua de ellos. Yo trato de construir una lengua, no de andar pescando palabras de diferentes idiomas para hacerlo más vendible el libro, ¿no? No, sí, a mí algo que me gusta, una definición que me gusta de por qué te gusta un libro o no, es si te gusta la voz que te está susurrando al oído cuando estás leyendo, ¿no? Y siento que es una voz muy particular la de Perder el Juicio. Y no es una voz particular, obviamente que es tuya, pero siento que es también de la narradora que lo está contando, ¿no? Ahora, esa narradora, ¿vos la pensás, la imaginás que está pensando, que está hablando o que está escribiendo? Sí, obvio que voy a decir algo que es una obviedad, pero que lo único que importa cuando pienso, no sé, en el lector o en el espectador de teatro es lo que decís vos, qué voz se le arma en la cabeza, qué cosa se le arma en la cabeza. Todo lo demás no importa, ¿no? Ayer lo hablaba con un director de teatro que va a hacer Perder el Juicio en teatro. ¿Qué importa si lo que sucede lo soñó, lo imaginó, lo fantaseó, sucedió de verdad? ¿Qué es de verdad en el arte? Si todo es mentira, hay capas de verdad. Pero lo que sí me importa es el tipo que está sentado en la sala de teatro, ¿qué se le arma en la cabeza? ¿Qué sonidos, qué imágenes? Y para el lector lo mismo, es verdad. Yo siempre digo, ¿cómo me gustaría ser un lector, otro de mis propias novelas, para ver qué voz le aparece? El personaje, cuando lo escribo, no está hablando, está actuando, está en pura acción, por lo menos, sobre todo el de Matate Amor es más retórica y es más un soliloquio y es más un regodeo mental, pero en el caso de Perder el Juicio traté, no sé si lo logré, de romper un poco el soliloquio mental, la elucubración sin parar mental, ir a la acción. Para mí está todo el tiempo en el auto, acelerando. Yo cuando la escribí sentí eso. Si la hubiese podido escribir arriba de un jeep o arriba de un tanque de guerra, lo hubiese hecho, ¿no? O sea, dirías que para ser una novelista argentina, sin etiqueta digo, pero es que lo sos, haberte ido a vivir a otro país es una ventaja. La distancia que te da con tu idioma, con tu lengua, con tu manera de ser. Te permite verlo con más claridad. Sí, creo que cada escritor tiene que tener su primera guerra mundial, como Ferdinand Céline, que obviamente, bueno, es muy jovencito, participó en la guerra y eso lo marcó a sangre y fuego, lo marcó psíquicamente y armó su locura, su estilo único, absoluto. Cada uno tiene que tener eso, su Hiroshima, su Nagasaki, su 7 de octubre, su 11 de septiembre o su Videla acá. Quiero decir, puede ser la muerte de la madre, puede ser una violación o puede ser una aparición de un ciervo, pero lo que digo es, cada uno tiene que tener su primer guerra mundial de trincheras de Céline. Si no, ¿de dónde? ¿Pero cuál fue la tuya? ¿De dónde sale la escritura? ¿De dónde surge? ¿De qué pozo? ¿De qué trauma? ¿De dónde? Bueno, no siempre asociado a un trauma igual, pero ¿qué hace surgir una escritura única? ¿Qué cosa? No, en mi caso, entonces, podría no haber sido, pero fue el hecho de haberme ido de acá. Nunca pensé en irme, no soy esas personas que soñaban irse a dónde. Tampoco creo en los conceptos de irse y quedarse para nada. Pero a mí me habían dicho, uy, te vas a ir, es como que era una traidora. Me habían dicho algunos profesores, yo trabajaba de profesora de cine. Te vas a ir como abandono de la patria, desertora. Y al revés para mí, encontré mi escritura también argentina yéndome.
¿Y qué ¿Fue una respuesta muy larga? No, no, no. ¿Qué aprendiste o de qué te sirvió los años que pasaste estudiando o enseñando cine para escribir novelas? Sí, muchos años que, bueno, eso es un lugar común, pero de verdad me parece otra vida, en el buen sentido de otras vidas, otros capítulos, Sí. otras películas dentro de una propia vida. La vida tiene muchas rotondas, muchos capítulos, episodios. Y durante muchos años di clases en escuelas de cine y de cine e imagen y etcétera, y talleres. Daba adaptación de la literatura al cine, no sé, Visconti, quien sea, Sí. Antonioni, Cortázar, digo, de adaptación, y daba clase de producción y de cine. Me sirvió muchísimo porque mi cabeza fue educada en la pintura, en el arte, en el cine, en la filosofía, todo menos literatura. Estudié en Puan filosofía, estudié muchas carreras de cine, estudié teatro en la Escuela de Arte Dramático, la Municipal de Arte Dramático, y estudié todo eso y más cosas, y me armaron un cóctel mental, me armaron una matriz de sensibilidad que hace que yo vea un cuadro, quien sea, digo, Las Meninas o un cuadro contemporáneo de hace 2 días, y no lo puedo ver sin pensar que también es una película, digo, o que también es un poema. Me dio esa hibridación, igual esa palabra la odio, porque lo híbrido es muy... Pero entonces cuando escribo novelas, estoy un poco escribiendo cine. Sí o sí, en el montaje del cine, ¿qué va después de qué? Estoy montando las palabras en la sala oscura. Así que me enseñó casi a escribir, a ver cine, ¿no? Hay una frase tuya que me interesa porque es al revés de lo que dicen. Bueno, es como que dejó de estar de moda. Lo de que el escritor primero tiene que vivir y después de escribir. No puede estar viviendo y escribiendo en su cabeza al mismo tiempo, ¿no? No sé si te reconoces en esa frase. ¿La dije yo? Creo, o estoy parafraseando, así que por ahí no la dije tan bien. No, perfecto. No, porque me reconozco. Ok. Si te reconoces, digo, ¿por qué pensás eso? Sí, a veces qué gracioso lo auto consagratorio, ¿no? Como el narcisismo, decir, ay, estoy tan de acuerdo en eso, y sí, lo dijiste vos. Qué fascinante esta frase, y sí, no la dijo Beatriz Arla, lo dijiste vos. Me reconozco en esa frase si no se lleva al cliché, que lo que decíamos antes, si no se estigmatiza, se lleva al cliché de primero hay que saber vivir, después... El cliché sería Hemingway, ponerle ir a cazar elefantes. Qué lindo, sí, quedó fosilizado, Sí. quedó cristalizado, quedó momificado, como todo concepto hay que, bueno, eso, tratar, ¿no? El intento de renovar el sentido. Bueno, pensar es renovar sentidos, ¿no? Pero la estudiante que fui diría resemantizar, la estudiante de Puan. Creo realmente que primero hay que saber sufrir, después amar y después partir. Creo realmente que primero hay que vivir para escribir. O sea, es una vieja fórmula que lo han usado todos los poetas, Sí, sí, Baudelaire, sí. no sé, Pizarro, no sé, todos los poetas, y que ahora está en desuso, eso es lo que quiero decir. Ahora parece que se alteró o se modificó, se intercambió la lógica o la premisa de primero escribo, no sé quién, no digo nada en particular, Sí, sí, sí. primero escribo, después publico, voy a Guadalajara, a los festivales, y después vivo el hecho de ser escritor, que me convoca, me llamas vos para una nota. No, primero hay que vivir, y vivir no es vivir, ir a comprar pan, vivir es vivir para la literatura, consagrar la vida a la escritura, armarte, que es lo que hice yo de verdad, armate si podés y si querés, una vida para la escritura. Entonces primero vivís y después escribís para vivir, y ahí se te arma, ¿no? Eso me impresiona mucho de tu historia, la decisión consciente que tomaste de armarte una vida para escribir, porque significa que, aunque no habías escrito nada, no habías publicado nada todo el tiempo, te tomaste esto muy en serio. Yo veo muchas veces escritores que son medio part-time o un hobby, pero vos dijiste, esto va a ser mi vida. Sí. Y armaste todo lo demás alrededor de eso. Sí, a veces alguien dijo, bueno, no todos pueden, tenemos que trabajar 15 horas. Por supuesto, digo, ¿viste? Está la autocensura, Sí. decir, es elitista. Puede ser, yo no vivo en una mansión, vivo bastante, digo, quiero decir, ¿no? El hecho de quemar las naves, esa figura que me encanta, quemar las naves, o como decía siempre Charly García, no tengo plan B, toda esa Sí, retórica de sí. no hay plan B, a mí me fascina porque me parece una opción radical. No sé si todos lo pueden hacer, si todos quieren, y entiendo que hay que trabajar para vivir, todo eso lo entiendo. Pero yo vivía en Buenos Aires, daba muchas clases, iba, venía, a mí no me funcionaba volver en bicicleta, de dar clases todo el día a las 11 de la noche, comer algo, ponerme a escribir. En el ratito que me quedaba, no me servía ese esquema. Otros, y hacen grandes novelas, Pessoa
Pessoa escribió, Sí, sí, sí. bueno, Kafka, ya sabemos, en Sí, los sí, márgenes sí. de su trabajo de oficinista. No digo que eso esté mal, pueden surgir los mejores versos de eso. A mí no me salió, a mí me sale más la figura del escritor que se va hacia isla, se va al campo, deja todo, medio romántico. Entonces sí, yo vivía en París, trabajaba, dejé París, dejé Buenos Aires, me fui al campo, una zona que te puedo asegurar que es todo menos chic, burguesa y parisina, los llaman los PLUC. Yo te diría los marginados, no, no es que haya, no es una zona de pobreza, pero casi son los que eran los chalecos amarillos, los Sí, obreros, claro. los que dicen fascistas porque votan a la derecha. Yo vivo ahí, vivo en esa zona un poco desclasada, que el parisino no sabe ni dónde queda. Yo le digo, ¿y eso dónde queda? ¿En Bombay? No, a 2 horas, parisino. En esa zona yo vivo y no tengo nada más que hacer que escribir. Y entonces yo me armé una vida arrinconada para escribir, es cierto. Es escribir o nada, porque ahí ni siquiera podría ni dar clases de español, aparte de que no sé hacerlo, ¿a quién? Sí. No hay un latinoamericano, no sé, nadie sabe español ahí, a un búho, digamos. Escribir sin ofender a nadie es un oxímoron, comillas. Qué buena frase. Es tuya. Toda la charla va a ser así. ¿Por qué? Escribir sin ofender es un oxímoron, el ruido de una época, publicado por Marciana, ¿no? Como que ahí te tiro que me gusta ese librito. Claro, escribir sin ofender es un oxímoron, porque todas las hipótesis literarias de grandes autores que nos gustan, que nos conmueven, todos, nos interpelan y sí o nos ofenden o nos agravian o nos hacen cambiar de bando. Pensábamos que estábamos en el bando de los inocentes y nos encontramos en el de los asesinos. Toda escritura toda escritura está la posibilidad de la ofensa, ¿no? Pero cuando digo escritura pienso en un cuadro de Francis Bacon y a mí me ofende, me interpela, me molesta, ¿no? En ese sentido digo, ¿cómo se hace para escribir sin atacar? Eso en ese sentido digo ofender, no es que te digo puto de mierda, judío de mierda, Sí. perdón, ¿no? No es que en ese sentido la ofensa tan directa, no. La ofensa en el sentido de que sí o sí, si es buena la escritura, modifico tu punto de vista, te obligo a moverte. Y eso es angustiante, ¿no? Y como lectora también es lo que te gusta, digamos. O sea, preferís, o eso es lo que buscas, si hay algo que no te ofende, ¿no te interesa? No, digo que la hipótesis del arte o de la escritura tiene que ser la hipótesis de que el otro, la violencia de que el otro empiece a pensar distinto, ¿no? Es violento, que yo tengo una certeza, leo algo y empiezo a cambiar de punto de vista. En ese sentido es violento y es ofensivo. Lo que digo es que la escritura no puede nunca ser la confirmación de lo que vos ya pensabas. Eso es lo que a mí me parece antiliterario y a muchos otros también, no me apropio de ese pensamiento. Muchos libros, poemas o películas, obras de teatro, fui a ver algunas ahora, en las que la idea es que el espectador vaya a confirmar lo que piensa, que es endogámico, masturbatorio, en el peor de los sentidos de la masturbación. Voy, compruebo lo que pienso, aplaudo, bueno, antes pago la entrada y me voy a comer pizza enfrente a Banchero o a Los Inmortales. Eso no es el arte. Eso me parece, yo reclamaría que me devuelvan el dinero de la entrada, ¿no? ¿Lees libros nuevos? ¿Qué lees? No, la verdad que... ¿Estás al tanto? Viste que uno dice que, no me acuerdo quién había dicho que me muevo todo el tiempo para la cámara de ser horrible, pero viste, alguien había dicho que no me acuerdo quién, con bastante ironía, que los contemporáneos los contemporáneos escritores de tu misma época no son aliados necesariamente, pero uno los está vigilando, ¿no? Uno vigila en el sentido de que uno va viendo a los costados que van escribiendo las escritoras, digo, porque tienen más visibilidad, pero los escritores en general, y yo de verdad trato de leer todo, o sea, en realidad leo todos los que están escribiendo, todas las autoras, autores, que ahora voy a ir a la feria de editores que está ahora, y cuando vengo una vez al año o dos, compro los libros de Marciana, de Interzona, de Mar Dulce, de Godot, de todas de muchas otras, nombré 4, de las editoriales también independientes, y los voy leyendo, o sea, y después de Francia contemporáneo no, más bien es como que me hubiera quedado, voy al Museo del Holocausto a comprar los libros porque me gusta ver los polacos, los húngaros, sobre todo Europa del Este, lo que escribían post-comunismo, digamos, en los 50 y pico, con caída del régimen soviético. Estoy como 70 años atrasada históricamente, ¿no? Más que nada eso es lo que leo. ¿No ficción?
O periodismo, o historia, ¿eso te interesa? Economía, no sé. Historia, periodismo no, pero sí diarios, ¿viste? Como diario de un prisionero, diario de los gulags. Mucho, la verdad, de los gulags, de los campos también. Pero, claro, leo los años 40 para tratar de entender estos años, porque veo que los años 40 y ahora el 2024, esos 80 años que pasaron, hay que entenderlos leyendo los años 40, ¿no? Todo lo que es el ambiente de París, de la colaboración. Ahora, para entender qué pasa en París sociológicamente, me ayuda a pensar qué pasaba en la París ocupada por los alemanes. Sí, eso es más que nada lo que leo. ¿Qué ves parecido? ¿Qué clima? No, eso es terrible. No sé si está habilitado llorar en esta nota, o llorar en sentido metafórico, pero no, veo que se reproduce con otras condiciones históricas. Sería una burrada, aparte que no soy historiadora ni pretendo serlo, decir que estamos exactamente en el 44, 43, 45, la liberación. Obvio que no hay deportaciones, etcétera. Mi hijo va al colegio y después no se lo llevan a ningún lado, etcétera. No tengo una estrella amarilla y tantas otras cosas que sucedían. No está la línea de demarcación de la libre y ocupada. Claro, ok, pero en el psíquicamente, digamos, en el software, en la manera de pensar psíquica, se están reproduciendo los mismos comportamientos. Por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero los afiches de los secuestrados por Hamás, pero entre otras cosas, también puedo hablar de los no judíos, son arrancados, son escritos de afuera, son vandalizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una vigilancia de los que hacen eso, porque si bien hay gente que hace eso porque le considera que es un acto de resistencia, torturar o violar o secuestrar niños, también están los que filman eso y lo denuncian y lo suben a las redes. Esos dos bandos de los colaboradores y los justos, los que denuncian, eso sociológicamente se reproduce en el día a día mucho más que en Argentina. Y después ahora, por ejemplo, ayer o hoy salió en Le Figaro, en el diario, que no sé si es equivalente a La Nación de acá, etcétera, pero de allá de Francia, que en un tranvía de Montpellier al sur de Francia, había un tipo que empezó a decirle que levante la mano quien no es judío. Vos sos judío de mierda. Es ese clima, que ahora es con los judíos, antes puede ser con otros, de delación, de atacar, de disimulación de la identidad, lo veo parecido a otras épocas. Dijiste, tiene que ver con esto, en la nota que hiciste con Seúl, si alguien te acusa de racista o de extrema derecha cuando es evidente que no lo sos, es que estás pensando bien. Suscribo. No me bajo de la frase, ¿no? Viste que dicen, no, yo no dije eso, me lo sacaste de contexto. Fue una que se parece a mí, fue otra escritora. Reculo. No, claro, y alguien lo interpretó mal, viste, como son las redes, que son como el paroxismo de la delación apócrifa, no apócrifa, pero digo, es bastante una estafa en realidad, porque se dicen cosas que no son. No, yo dije eso no porque yo me vanaglorio o hago apología del ser racista, ¿no? Que dices y sos así. Digo que si vos no lo sos y tu discurso no lo pretende y no lo sos, pero te acusan, que no es lo mismo que los que de racista, de islamofóbica o de extrema derecha, es que estás pensando bien. Porque hoy en día, por lo menos en Europa, pero acá un poco, el oleaje llega, las consecuencias, ¿no? Como los daños colaterales llegan, pero menos. ¿Viste? Cuando hay una bomba que las esquirlas llegan, pero menos. O el humo. Allá en Europa hay una fijación, una obcecación con la idea de que el horror, la peste es la extrema derecha. De verdad que hay eso, que lo fue la peste, la extrema derecha, por supuesto, nos ha llevado a todos los fascismos, pero no lo es hoy en día para mí. Entonces, cualquier cosa que se corre del mainstream, de lo que debería decir una autora, un periodista, un director de editorial, es porque la estigmatización de extrema derecha. Si ahora hay manifestaciones y están quemando comisarías en Inglaterra y hay una revuelta social, la culpa es de la extrema derecha. Es decir, hay como una obsesión casi estúpida. Entonces digo, si te acusan de extrema derecha es porque estás pensando algo que molesta. Y si estás pensando algo que molesta es que estás pensando bien, ¿no? En ese sentido lo digo. Sí. Tiene que ver con lo de ofender que decías antes, digamos. Totalmente. Ahora, vos tenés esta mirada que es crítica del consenso bien pensante por ahí del mundo, la literatura o la gente que circula por festivales.
Y vos participás de ese mundo, y sin embargo no participás de ese discurso. ¿Te genera problemas o qué? ¿Cuál es la reacción que encontrás ahí? Sí, también eso a veces lo veo un poco injusto. Hay una palabra que estoy buscando y que no me sale, que no es injusto, pero bueno, que me parece también un pensamiento que es una estafa, que es vos decís que hay censura o que hay un pensamiento políticamente correcto al que hay que alinearse y alienarse. Sin embargo, vos vas a las ferias y te movés y te publican anagrama y no pensás así. Bueno, pero hay excepciones y reglas. Sí. Nunca se piensa con la excepción. La excepción es la excepción. Porque si ahora vengo acá y entra un elefante, bueno, no entra un elefante todos los días. La excepción sí, hay gente que piensa distinto, hay gente que va contra el sistema, hay gente que no le importa que lo tilden de islamofóbico y sigue pensando, pero no es la regla. La regla que yo observo por ahora en el campo literario y en el campo del cine, ni te digo, es que y más vale que pienses de una forma determinada para que te sigan invitando. Y si pensás esto, mejor no lo digas. O decirlo de una manera. Hay todo el tiempo un esfuerzo del eufemismo. Debería salir un libro que todavía creo que no se escribió, que es El eufemismo 2024, por lo menos en Francia, que me parece más fuerte que acá, pero acá también. Es todo lo que en realidad se dice, pero lo que quiere decir es otra cosa. Todo el mundo decodifica así. Yo digo, bueno, barrios sensibles, ya se sabe. Bueno, Europa del Este en el comunismo era muy así, ¿no? Es la lógica del socialismo y del comunismo, porque yo casi que viví en Cuba y fui a las cárceles y todo, y me acuerdo que yo no sabía, yo venía a Argentina, democracia imperfecta, después de la dictadura, pero bueno, democracia, y me decían, no, esto no lo podés decir, no digas puta, decís jinetera. No, pero no podés decir Fidel Castro dictadora, sea así y decirla. O sea, toda una serie de chistes, ¿no? Y esa lógica del eufemismo que esconde la palabra es la lógica ahora, ¿no? Decí tal cosa, pero en realidad van a entender esta otra, pero si es esto te cancelan. Y ese cálculo mental es un cálculo cobarde. No digas lo que tenés que decir, rodea la palabra, ¿no? Y para escribir es malísimo. Esa digresión es propio de las dictaduras. Para escribir, me acuerdo en Cuba, bueno, no solo Cuba, obviamente, pobre, pero si voy a Norcorea es lo mismo, u otros países, pero yo iba siempre a las lecturas de poesía. Yo decía, ¿y cómo hacen los poetas para que no los censuren? Me dijeron, no les entienden a los poetas. Y te dicen, el árbol dorado de la que... Como al poeta no se lo entiende y a Dios gracia, lo dejaban pasar, pero si lo entendían, lo censuraban. Para escribir es el camino del infierno. Porque estás haciendo un cálculo, ¿no? Una especulación financiera para que te inviten de acá, te edite tal. Eso es cobardía pura, ¿no? Pero hay muchos libros que nacen de esa especulación, ¿no? Toda esta pasión con la que argumentás, digo, el tema del antisemitismo en Europa o contra la política de identidad, y tenés un montón de ideas políticas en el sentido amplio. ¿Te tienta de llevarlos de alguna manera a la ficción, de escribir una novela sobre esto, o es un mundo separado para vos? Pero no te quiero contradecir, pero está omnipresente en mis libros, de verdad lo siento, obviamente que el lector es soberano, pero de verdad soberano, y no voy a ser yo el que le imponga totalitariamente una manera de ver las cosas, eso sería otra literatura. Yo creo en todo caso, en lo que yo creo de mis libros es que no solo en el ruido de una época, que es obvio, ¿no? Son especie de aforismos o de entradas de didascalias de la época que observa todo esto, listas blancas, listas negras, macartismo, sino los chivos expiatorios, ¿no? Sino en las novelas mismas, yendo a la última, perder el juicio. Pero también en otro, está todo el tiempo en la logia, en el logos, en el discurso, todo el tiempo, la extrema derecha, el acorralamiento y el acoso de lo que hay que pensar del progresismo. Están en los personajes. Claro. Sí. Hay una escena de sexo, de violación, donde los dos, hombre y mujer, no sé si se ríen, juegan con la época, con el diccionario de la época en el que estamos todos inscriptos, y dicen, ¿esto es consentimiento? No, sí o sí, o sí es sí o no es no. Juegan a barrer y a discutir los términos, no porque esté mal la idea de consentimiento, que eso es apología a la violación, pero digo que está mal que los escritores lo tomen críticamente, ¿no? Eso no me gusta, cuando toman el diccionario como sin cuestionarlo. Es el diccionario que me trajeron del 2024, bueno, cuestionalo. Así que yo creo que sí están las novelas. Tus libros son intensos y son abigarrados. En el momento quise leer más rápido, y no pude, o sea, porque si te perdés algo, siento que y no es una cuestión de que me perdí una acción, hay algo en el canto que me perdí, pero al mismo tiempo son cortitos.
Hay una decisión ahí, hay una ética en el libro de 150 páginas. ¿Comparado con qué? ¿Cuál es la decisión? Sí, una ética, espero seguro, en el sentido de una ética de... El amante tiene una ética, ¿no? O sea, la ética de la escritura. Igual es distinto, ¿viste? Escribir y la figura del autor, ¿no? Que a veces yo creo que hay una ética inquebrantable, es una ética férrea, una ética, un rigor en la ética del ejercicio, de la práctica, la praxis de escribir, y una ética en la figura de autor que cada uno construye, de autor, Sí, de sí. periodista, de pintor. Pero yo no creo que pueda ir nunca más allá de 150, 200 páginas en una novela, porque eso que decís vos, hay un vértigo tal, hay un trabajo tan intenso sobre la palabra, el fraseo, la oración, que esa especie de intensidad lingüística, 400 páginas, no. Y además viste que va muy rápido la novela. ¿No para vos o para el lector? Las dos cosas, porque hay como hay un espejo, hay una especie de paralelismo. Yo a veces digo, cuando un lector me cuenta lo que piensa, dije, ay, yo pensé lo mismo que vos. Como, de verdad, me pasó esto, me pasó lo otro, a nivel sentimiento, a nivel agobio, a nivel... Esa violencia que tienen las novelas, esa velocidad y esa intensidad en el fraseo, yo no la puedo extender 400 páginas, ¿no? ¿Qué relación o cuánta relación tenés con el mundo literario porteño? ¿Cuánto te interesa tenerla? Y aparte te digo, las novelas son como para mí una balacera, ¿no? Como desgraciadamente, pero cuando entran a Estados Unidos, ¿viste? Y matan a todos. Gus Van Sant, o sea, esa película y terminó. No son novelas así, ¿no? De episodios fulgurantes, de una bomba que cae entonces no lo veo que se pueda extender ese episodio mucho más. Yo no sé cómo lo perciben los demás, porque eso también es dialéctico. Yo siento que tengo mucha relación, no la relación que tendría si viviese acá, imposible, pero siento que el tiempo que estoy acá físicamente, tengo una relación con los libreros, con las librerías chicas grandes, con la feria de editores, la otra feria, no estoy en abril, pero hice presentación en Falena, en Verne, voy a estar en Santos, el teatro, dando una charla con Erika, voy ahora mismo en unos días a la Universidad de Humanidades, al Departamento de Letras de Mar del Plata, hago cosas para librerías de, no sé, de Tandil, entonces creo que hay una relación también de eso, ¿no? Estoy involucrada también con lo que escriben otros, presentaciones, charlas, no me siento en absoluto al margen, y después durante el año menos. Pues escribo para el Teatro Colón, trabajo para Fundación Proa, estoy con Daniel Link, o sea, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, escribo notas para Infobae, para otros diarios, entonces, para Clarín, no me siento ajena en absoluto. ¿Y te parece interesante Buenos Aires, lo que pasa en Buenos Aires? Me parece interesantísimo, me parece que, como lo que decías antes de la condición de extranjería, o yo lo digo, que es un clásico, ¿no? Kafka, no sé, la condición de extranjería de un escritor, ya sea que está en la cárcel, Dostoyevsky, Montecristo, Dumas, en una cárcel ahí aislada, o ya sea Kafka en su exilio mental, pero o Imre Kertész en un exilio filosófico, ¿no? Porque siempre escribió en Hungría, pero estaba en un exiliado, era un húngaro como Thomas Berger, ¿no? Un austríaco que se siente extranjero en Austria. O sea, lo que quiero decir es que esa condición de extranjería es importante, aunque yo viviese acá a la vuelta. Pero me parece muy interesante lo que pasa acá porque me da el contraste de lo que pasa en Europa. Yo siento que no es que hay 14 horas de vuelo, 13 de diferencia, sino lo veo que estamos en situaciones históricas distintas. El enfrentamiento de civilizaciones de Europa no lo veo acá. Entonces, tener las dos visiones es espectacular. Así que sí, me súper interesa lo que pasa acá, ¿no? Aparte, cuando decimos derecha e izquierda acá, no tiene nada que ver como cuando decimos derecha e izquierda allá. ¿No? Para mí no. O sea, sí, no. Hay filiaciones, sí. Obvio que hay filiaciones, ¿no? El antisemitismo lo veo más ahora en la izquierda que en la derecha, aunque la izquierda ha sabido ser antisemita de cuna, pero digo, la praxis, ¿no? Hay filiaciones, pero no tienen las mismas implicancias la derecha allá y la izquierda acá y viceversa, ¿no? ¿Y cómo te han tomado? Porque no es que vos hiciste inferiores literarias en Argentina y después dijiste, me voy. Cuando te fuiste, no eras una escritora. No era un ser humano casi. No era mujer tampoco.
Pero tu primer libro se publicó acá, ¿o no? ¿O en España al mismo tiempo que acá? No sé bien cómo fue la historia de Mátate Amor. ¿No investigaste antes de la...? Sí, pero no logré No, está fuentes perfecto, correctas. está perfecto, porque no hay mucho que investigar. No, estudié mucho acá, digo, me van a glorio porque de verdad, después estudié en la Sorbona allá, pero no por hacerme la patriótica o demagógica, pero la verdad que me enseñó a pensar acá la UBA, también estudié en el ENERC, en EMAD, bueno, estudié, y hice unas obritas de teatro, unos documentales sobre la inmigración peruana acá, que se vio en muchos lados, y estudié, di clases, pero no encontré la escritura acá. Eso es absolutamente cierto, sería mentir decirlo. No encontré mi escritura acá, no sé por qué. La buscaba, le decía siempre a Mauricio Cartún, ¿dónde encuentro la escritura? Más allá de leer y ser lector y ver cuadros y ver películas. Y fui a París, no la encontré, hice una novelita típica fábula del periplo de irse a otro lugar. Luis Guzmán la leyó y me dijo, está correcta, pero acá no hay una escritura, no hay una lengua. La quemé, la tiré. Si no hay una lengua, no hay nada. ¿Qué me importa a mí el periplo, la peripecia? Eso lo cuenta cualquiera. Eso no es escribir para mí, ¿no? Es escribir, pero no es escribir. Y no es literatura para mí eso. Y entonces me fui a vivir al campo. Y yo creo que el hecho de que una porteña de Villa Crespo, de Palermo o de Valvanera esté en un campo donde lo más nuevo es del siglo XVI, para mí fue un shock mental que me hizo escribir. Y mi primera novela salió en Paradiso, me la autofinancié, Mátate Amor, y al mismo tiempo en Lengua de Trapo en España. La presenté en España y vine acá a presentarla en 2012. Así que me fui de acá sin ser escritora y sin ser nada, porque antes de ser escritora, obviamente, que era hija, era ciudadana, era un ser, tenía un DNI, pero yo no sentía que tenía nada. No sé, me sentía muy angustiada, eso quiero decir. Era estudiante, sí, allá estudié letras. Pero aparte en el campo no encontraste solamente el lugar para escribir o la vida para escribir. Encontraste... tus novelas ocurren ahí. Sí, y recién un periodista de francés que vive acá, que estamos cruzados, me dijo, le digo, no quiero quedarme acá, ¿no te querés quedar vos por mí en Francia? Y yo me quedo acá, le dije, y me dijo, pero donde vos vivís no, que es la niebla. Yo le digo, jodiendo, le digo, racista, como se dice siempre, cualquier cosa que decís racista. Donde yo vivo, la paradoja funciona perfecto en mi caso y en muchos otros escritores, creo yo, tomé el modelo, funciona perfecto, yo vivo en un lugar bastante hostil. Vivo en un lugar donde están mis enemigos, porque son mis enemigos que han declarado en contra de mí, en contra mío, y ahí donde está la hostilidad, la molestia, la extranjería, ahí surge la escritura. Tengo la sensación de que acá a la vuelta con mi familia y mis amigos, rodeados de amigos, no podría escribir nunca. Aunque hay que ir al campo enemigo para escribir. Esa hipótesis a mí me gusta, ¿viste? Sartre escribiendo ahí como en carnet diarios de guerra. Entonces el campo me dio... Ese lugar para mí me dio todo, ¿no? Recién criticabas un poco las ideas dominantes en el cine, lo que hay que decir, lo que no hay que decir, también en la literatura, ¿no? Y ahora estás emprendiendo un camino en la industria del cine, ¿no? En Hollywood incluso, con estrellas. ¿Cómo te imaginás que puede ser ese proceso relacionado con estas ideas? Sí, siempre gente que me quiere... mi papá me dice, no hables de esto, o sea, en el buen sentido, no para mandarlo al frente denunciarlo, ¿no? Ser buchona, pero me dice, esto no, como si hubiera warning, o sea, siempre hay como, obviamente, hay que tener cuidado. Lo más interesante es tener esa destreza política en el buen sentido, no de corrupción, de poder decir lo que querés decir sin tampoco después que te cancelen y hablarle a 4 que piensan como vos. A mí no me interesa para nada ir a hablarle a los judíos de antisemitismo. Lo voy a hacer y lo haré, pero a mí me interesa hablar a los que piensan distinto que yo, ¿no? Porque eso no, ir a predicar a la iglesia evangélica, ya son creyentes, ya está. Ir a decirle a los creyentes lo que quieren escuchar, que eso es autocelebratorio. Entonces, sí, eso es toda la dificultad, tenés toda la razón. Perder el juicio también va a ser una película, obviamente no en Hollywood, digo obviamente porque tampoco tengo comprado Hollywood, y va a ser una obra de teatro, pero hablando de lo que vos decís del cine, yo veo re fuerte donde más lo veo este deber ser contemporáneo de políticamente correcto, lo veo en el cine.
porque hay más plata y es más industria y es más glamour que la literatura. La literatura está, pero hay un poco más de diversidad, divergencia. En el cine es terrible, Cannes y todo lo demás. Bueno, veremos. Yo tampoco voy a estar en la alfombra roja con Jennifer Lawrence de la mano. Obviamente iré a los estrenos, pero es difícil, ¿no? Es difícil comulgar y tratar de pensar ideas distintas con la espada de Damocles o la idea de siempre te van a cancelar, te van a quemar de casa de brujas. No, a mí que no, imagínate a gente mucho más conocida, pero en cualquier esfera sucede, ¿no? Es difícil, es la trampa de la época, me parece. Pero también lo interesante, ¿no? ¿Cómo era Villa Crespo en los 80? Querés hacer llorar ahora. Estoy haciendo así, no sé si queda muy ortodoxo. Sí, Villa Crespo, después me mudé a Balvanera, Palermo, y después me fui a los 29, pero Villa Crespo, sí, nací por ahí, Parque Centenario, tal cual. Lo recuerdo hasta no quiero ser literal obvia, pero hasta el atentado de la embajada, que fue igual, yo ya era grande, 90 y pico, ¿no? 93. 92. 92, me confundí, y después la AMIA, ¿no? Sí. Bueno, hasta ese atentado, y después había cosas folclóricas como esvásticas, porque además yo después viví con religiosas ortodoxas, las hijas del marido de mamá. Yo viví todo un tiempo en Balvanera con chicas que se convirtieron a la religión ortodoxa y tenían peluca y todo, y siempre amanecíamos, siempre no, pero sucedió con la esvástica roja en la pared. Pero más allá de eso, fue una linda infancia, postdictadura. Lo recuerdo como sin traumas en la identidad. Identidad que uno nunca es una sola cosa, es eso y la antítesis. Pero yo iba a escuela del Estado a la mañana y escuela judía a la tarde hasta que la abandoné, porque la maestra no me supo decir si existía Dios y la abandoné. Pero recuerdo una infancia sin trauma en la identidad. Podía hacer lo que sea y no había problema, lo recuerdo pacífico, a diferencia de lo que veo en Europa hoy, ¿no? Que los chicos de las escuelas judías les dicen que se cambien el nombre cuando salen de excursión. Si te llamás Hannah o Rachel, o tampoco todos se llaman así, o Leila, tampoco el cliché, pero sí también, el que ya existe, y le dicen, llamate de otra manera, Sophie, Claire. Esa disimulación de la identidad y esa especie de acoso, yo la sentí una linda infancia, ¿no? En ese sentido. Sí, y siento que no te gusta el tema de la identidad fija, digamos, ¿no? Como autora, y veo que como persona, yo veo en el mundo literario, en Estados Unidos sobre todo, que hay mucha gente que escribe directamente desde una identidad y uno sospecha incluso que consiguió el contrato por tener esa identidad. Vos, a pesar de que es un camino que podrías haber aprovechado, no lo has hecho y supongo que te parece mal. Me parece pésimo, pero no de ahora, post, no sé qué, este gobierno, o 7 de octubre, o nada que de verdad, nada que tenga que ver con 2024, ni con Scorsese, ni con nada. Desde siempre, desde antes de escribir. Me acuerdo que una editorial francesa me había dicho, bueno, a ver, decime, no me dijo vendete, porque nunca es tan literal, pero funciona más sutilmente el acoso de lo identitario como parangón artístico. Ay, lo digo, me parece el horror. Yo no querría ser la mujer latinoamericana de 46, la judía que emigró. Lo sos por default, obviamente, no voy a decir que soy un jugador de fútbol de Nigeria, pero enarbolar, armar, ¿no? La creación de una obra arraigado a una identidad me parece una trampa, sobre todo para el autor, aburrido para el lector, porque 3 veces, 4 veces veo sobre tu identidad, a menos que seas Proust, ¿no? Pero Proust justamente, ¿no? Su identidad sexual, que no se decía así, está en la literatura. Ya sabemos que era homosexual, pero ¿qué importa? No, me parece una trampa. Y esta editora francesa me dijo, bueno, contame qué es lo interesante tuyo. No, nada. Le digo. No te voy... No tengo a nivel de género, identidad sexual, no tengo nada para decirte, a nivel físico no soy interesante, no quiero. Y entonces creo que Francia tampoco me tomó por eso, porque no saben de dónde agarrar el cliché latinoamericano. No voy a escribir sobre tango, dictadura, no voy a armar de eso un tópico, no voy a decir... Sí, entonces... Me parece una trampa, sobre todo para el artista, basarse en la identidad, porque se agota y porque la identidad también es una mentira, ¿no? Oscar Wilde, digo, pensar un artista desde su identidad es pensarlo poco y mal, ¿no? Y se agota la identidad. Otro lugar donde vas mucho al combate y a desafiar y a ofender es en tus retratos de la maternidad.
Pero vos también decís, Ariana, ciudadana, que la maternidad es una experiencia infernal, una cosa, un amor violento, creo que has dicho. ¿De dónde surge eso como interés literario? Es decir, ¿por qué está en tus libros tanto? O sea, no digo que... ¿Por qué elegiste? No sé si le digo que elegiste, pero es claramente un lugar donde estás también fuera de los discursos habituales sobre la maternidad, que suelen ser más amables con las mamás. Son heroínas prácticamente. Sí, y te puedo asegurar que en 2012, si bien hay una tradición, no creo, de los griegos y antes, de hacer un fresco, una pintura de la maternidad distinta, una variación, ¿no? Todo es... en 2012, cuando lo publiqué acá en Argentina, me acuerdo que la primera nota que me hicieron que en mi vida, o la segunda, fue Malena Rey, y me dijo, pero no era tan común entrar a una librería y ver 17 libros sobre maternidad, antimaternidad, la maternidad puesta en duda, desde ensayo hasta cosas más edulcoradas. No estaba tan en boga. Yo escribí antes del Ni Una Menos. Y antes de que el tópico de la maternidad se vuelva a volver mainstream, ¿no? Entonces, por suerte, no lo escribí en esa atmósfera, y además que donde estoy, donde el tópico está dando vueltas. No lo pensé como tópico. Para mí, y ahora te hablo yo, el sujeto, no sé yo, pero también la escritora, las dos cosas juntas, ahora sí uno eso. Para mí la maternidad es un laboratorio literario artístico, porque si pintase lo haría con la pintura, o alucinante. Podría decir que Matate Amor y Perder el Juicio, que son la primera y la última, las dos me lo dio mi hijo, lo escribí yo, no se lo debo a él, no le voy a dar las regalías a él, pero me lo dio, como experiencia filosófica me lo dio él. Yo parí y escribí Matate Amor, con un bebé en brazos, literal, o sea, cuando lloraba, está ritmado por los dormir y llorar de mi hijo, por eso los capítulos son cortos, la estructura la encontré ahí. Uno no encuentra la estructura en elucubraciones intelectuales que estudió en la facultad. La estructura de un libro la encontrás el que tiene que trabajar en la oficina, digo Pessoa o Kafka, el que tiene que ir a buscar un hijo al colegio, el que tiene un hijo enfermo, con las convulsiones o el llanto del hijo, tiene que trabajar en el campo, lo que sea. La estructura es algo que está vivo, es orgánico. Y el último libro, Perder el Juicio, que es una madre que secuestra a sus hijos, yo atravesé un juicio, no un secuestro, también me lo dio el amor filial. Entonces, me parece un laboratorio filosófico increíble. En mi caso y en el de muchas mujeres, cuando tenés un hijo, un poco perdés la cabeza. Sin llegar a la psicosis, perdés la cabeza, te descolocás. Y a nivel de identidad es espectacular. Es que si vos creías que sabías quién eras, no es mi caso, pero por ejemplo, cuando tenés un hijo, la identidad se barre. Nada mejor para escribir. ¿Y qué te comentaban lectoras mujeres sobre eso? Yo siento que ver reflejado de una manera distinta el hecho de la maternidad puede generar una identificación o incluso un alivio que alguien lo esté diciendo. Hermoso, increíble, hermoso, de verdad. Mujeres de Irak, de diferentes pueblos y ciudades, pero lo englobo en el país, de mujeres de Brasil, de cualquier lugar del mundo, de Israel, de Francia, de cualquier polacas que asocian sus abuelas en el comunismo, digo, cada uno con su historia política, ¿no? Rumania, que no podían abortar, Ceausescu, o sea, el dictador, y se tiraban por la escalera, digo los países del este porque me interesa mucho, Hungría, que estuve, yo soy polaca, tampoco es original, mis abuelos de Rusia. Las mujeres de cualquier lado, no sé, en Perú, lo que sea, me cuentan esto, ¿no? La maternidad también como tortura. Para mí es un estado de gracia, me fascina la maternidad, pero engloba también el odio. O sea, la maternidad engloba todas las posibilidades del ser. No, aparte yo siento que una madre nueva que no da más, que de repente se le pasa por la cabeza tirar al hijo por el balcón, ¿entendés? Y se siente súper culpable y súper sola, ¿entendés? Eso, digo, por ahí visto en un libro, la ayuda a decir, bueno, es la idea. Por ahí no soy yo sola, ¿entendés? Erika está ahora, en este instante que estamos conversando, está en Tucumán, el otro día estuvo en Tilcara, en Jujuy. Erika Rivas, que está haciendo Matate Amor. Matate Amor se estrenó con una lluvia de piedras terrible en Dumont 4040, en el momento exacto en que yo estaba pariendo, ¿no? Fue el mismo día. No se puede creer. Porque fue el mismo día, porque también podía haber sido la misma semana, pero yo estaba en la sala de partos y
y Marilú Marini y Erika Rivas estaban estrenando, que mi familia estaba acá en el estreno, y digo, ella se pone al hombro también la obra, que es también políticamente es alucinante porque no baja línea como hacen otras obras, no te dice lo que tenés que pensar, hace ese desvío que tiene que hacer el teatro, pero es política, ese desvío es político. Y Erika Rivas me cuenta lo que le dicen las madres, porque estuvo en todas las, Córdoba, Arabacórdoba, bueno, diferentes provincias, y me pasa lo mismo con el libro. Hay un alivio en decir, esto que yo me autocensuro está escrito, ¿no? Bueno, Ariana Harwicz. ¿Nos seguimos charlando todo el día? Me encantaría. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la charla y por la invitación.